Hoy en día, si la gente no te conoce y además, no necesariamente que seas el mejor en tu campo, pero que seas capaz de atraer recursos hacia la institución, es como puedes obtener un buen puesto y súper competitivo, tanto aquí como en México, porque en México, bueno, hay muchísima gente muy buena y no es necesario salir al extranjero para que hagas un posgrado que tenga impacto. Y de pronto llamaste hogar a un país que no es el tuyo, donde la salsa no pica y las fiestas mexicanas son el 5 de mayo. Un lugar en el que compartir los mejores momentos con los tuyos significa hacerlo a través de una pantalla. We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. O lo que es lo mismo, seres que a donde van terminan buscando tortillas. Groninga, Países Bajos. Habitantes, 231.300. Inmigrantes, 45.926. Mexicanos en Países Bajos, menos de 3.000. Precio de la docena de huevos, 2.23 euros, equivalentes a 54.48 pesos mexicanos. Lo que no te imaginabas de Groninga. En esta provincia nació el futbolista seleccionado nacional neerlandés, por el cual todo México gritó no era penal, el hijo de su madre, Arjen Robben. Para este episodio platicamos con Rodo. Él nació a 3.000 metros sobre el nivel del mar en un pueblo llamado Tlanalapan, en La Fragua, allá en Puebla. ¿Y quién diría que muchos años después estaría viviendo en un país donde muchas veces la altura está por debajo del nivel del mar? En los Países Bajos, por supuesto. Rodo es ingeniero y mejor lo voy a dejar a él que te platique a qué se dedique específicamente. Pero llegó a Países Bajos con el fin de especializarse y terminar haciendo algo que le gusta mucho, la academia. Nosotros somos Adrián y Silvia y esta es la historia de Rodo. ¿Cómo estuvo? ¿Qué fue lo que te llevó a salir de México? ¿Fue específicamente la carrera que decidiste? ¿Tú ya traías estas ganas de salir? Cuéntanos un poco de eso. Pues mira, todo es por motivos profesionales, al menos inicialmente. Yo estudié la carrera de mecatrónica en México, en Puebla, en la UAP. Desde entonces, la UAP es una universidad, digamos, del estilo como la UNAM, que no es politécnica, o sea, no es como el Politécnico, sino es una universidad tradicional, donde pues se iniciaron carreras como medicina, filosofía y ese tipo de cosas. Y entonces el perfil que te inculcan en esta universidad, además de la cuestión técnica, pues es también la orientación científica. Entonces yo tuve la oportunidad de tomar cursos con algunos profesores que ciertamente marcaron mucho mi destino, quienes decían que eran investigadores y bueno, yo me puse a investigar qué implicaba hacer ese tipo de cosas y entonces implicaba, bueno, que antes de poder hacer una investigación un tanto seria, pues necesitabas tener cierta formación. Entonces, digamos que ese fue un primer motivo por el que yo primero decidí, bueno, ok, quiero estudiar un posgrado, en el caso particular, cuestiones relacionadas con algo que se llama control o ingeniería de control, robótica y mecatrónica, que es a lo que yo me dedico. Y bueno, después ingresé al CINVESTAF, que es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, en la Ciudad de México. Ahí tuve la fortuna de ser aceptado porque éramos muchos los candidatos, pues viene la gente de todo el país y el país pues no es nada pequeño. Y estudié mi posgrado igual en mecatrónica y ahí conocí un tema que me gustaba mucho y quien fuera mi asesor tenía contactos, digamos, en el extranjero y específicamente la persona con la que yo quería trabajar, alguna vez este asesor le invitó pues, a venir a México, ¿no? Entonces, a raíz de eso, a este profesor, la oficina que le dieron, pues estaba enfrente de mi laboratorio, y bueno, yo fui y le dije, ¿sabe qué? A mí me interesa hacer un posgrado con usted porque me gusta ese tema. Y bueno, lo demás simplemente fue burocracia, aplicar a la beca, que eventualmente la dieron y es así que salí. Ok, y cuéntanos un poquito qué es la ingeniería de control. Pues mira, la ingeniería de control automático, en algunos lados la llaman cibernética, depende del país en el que estés. Básicamente trata de simplemente, pues, cómo quieres que las cosas se regulen de manera automática. Por ejemplo, un coche, los frenos ABS, cuando vas a dar vuelta, pues no nada más depende de cómo lo estás haciendo tú. O sea, tiene un mecanismo que detecta, pues, cómo es que está orientando. O, por ejemplo, hoy que están muy de moda los drones, por ejemplo, el dron lo avientas y se estabiliza. Bueno, lo que se programa dentro pues es control. El control, pues, implica hacer un modelo matemático, es algo muy, muy nerdo, por así decirlo. Pero al final del día lo que obtienes es una fórmula, una ecuación matemática que luego la programas en el chip, en el microcontrolador o lo que sea, y pues funciona. Y
Eso, sus auriculares también tienen control porque regulan la corriente y cancelan el ruido. Eso también es cuestiones de control, son filtros. O sea, está en todos lados, pero depende del área en la que quieras enfocarlo. En particular, yo estoy siempre muy interesado en cuestiones de mecatrónica, sistemas de regulación de movimiento, como ya les comenté, lo de los autos, o por cuestiones de robótica móvil, pero los problemas de control. Hoy en día estoy un poco en aplicaciones en ingeniería biomédica, pero otra vez el control, no desde el lado médico, yo de medicina sé nada, sino más bien el médico dice, ¿sabes qué? Necesitamos esto. Entonces, bueno, es ahí una cuestión de equipo. Por ejemplo, tengo un ejemplo de esto, de cómo funciona el control en las cirugías pues, robotizadas. Pues el médico le da la instrucción, pero lo que se encarga que el sistema lo haga, pues es un esquema de control, que no necesariamente es lo mismo que otro término que está de moda, cosas de aprendizaje de máquina, machine learning o inteligencia artificial. Depende mucho, o sea, un microondas tiene inteligencia artificial, lo cual es un poco, digamos, más heurístico, pero hoy en día la tendencia es a combinarlo. Vaya, entonces es tus ganas de decir quiero este posgrado lo que te lleva a salir del país. ¿Cómo eliges? Y cuéntanos si pasaste antes por otro país, pero hoy estás en Países Bajos. ¿Cómo es que llegas hasta allá? Bueno, yo quería trabajar con este profesor que fue a México. O sea, para mí, yo estoy en los Países Bajos porque el profesor estaba acá. Si él hubiera estado en China, al otro lado, ahí me hubiera ido. No pasé por otro lado, de hecho fue la primera vez que yo salí de México, directo aquí a Groninga o Groningen, como se pronuncia acá, que está en el norte de los Países Bajos. ¿El idioma ha sido un reto? ¿Todo es en inglés o cómo te manejas por allá? Todo es en inglés en las ciudades, porque hay, digamos que tú ves el social media, dice que todo el mundo habla inglés aquí en Holanda, pues sí, sí es cierto, pero en las ciudades, o sea, si te vas a una ciudad que es en medio de la nada, que no es capital de la provincia, pues no, ahí tienes que hablar básicamente neerlandés. Pero en las ciudades y específicamente en la educación universitaria, digamos que la educación en su mayoría está en inglés. Depende del tipo de universidad, porque al igual que en Alemania y no sé si creo que en Austria también, existen los tipos de universidades, que son las universidades que son más orientadas hacia que egresas y te vas a trabajar, o las universidades que son de orientación científica. Depende del perfil que tengas, pero la Universidad de Groningen es una de orientación científica y ahí digamos que el idioma es inglés y casi todo está pasando a inglés también. ¿Y qué tanta gente de otros países encuentras en ese ámbito? ¿Qué tanto la ciudad en la que estás te permite interactuar con gente de otros países o es normalmente tú con puro local? No, hay muchísimo extranjero. En particular hay muchísimo mexicano también acá. Ah, ok. Pero, ¿en serio? algo muy curioso que yo no sabía, al menos en México, hay convenios con las universidades de México, con el ITAM, con la UAP, con la UNAM, con el Politécnico, con algunas otras. Hay convenio con CONACYT también, por ejemplo, ciertos beneficios, y si es un doctorado, pues no te cobran la colegiatura, por así decir. Pero también hay un fenómeno interesante de que hay muchas mexicanas casadas con holandeses, no a la inversa, por cuestiones culturales o lo que sea, pero eso no funciona demasiado. Son hijos ya de mexicana con neerlandés que pues andan por aquí. Y hay muchísimo de Latinoamérica con el mismo concepto de becas locales de sus países o simplemente convenios, y de aquí viene muchísimo. De hecho, esta ciudad tiene alrededor del 35% de gente joven, o sea, de la edad promedio se supone que de esa gente que está estudiando es 25, tal vez menos. Entonces es una ciudad pequeña, o sea, los Países Bajos son pequeños por sí solos. Amsterdam es la más grande, apenas y tiene 1 millón. Acá creo que son 280,000 y como comentaba, en su mayoría son jóvenes, muchísimo extranjero. También aquí alrededor hay muchas ciudades donde pues están empresas software o de lo que sea, y también a veces contratan mucho extranjero, y muchos prefieren vivir aquí en Groningen porque es la ciudad. Y además el idioma español está de moda por la música. Claro, el maldito reggaetón a veces lo meten en todos lados. Bueno, eso es lo que nos hemos notado. En todos lados, el reggaetón, pero aquí también el baile latino, salsa y eso es súper de moda. Y muchísimo. Aquí esta ciudad, a pesar de ser pequeña, había 3 o 4 escuelas de salsa, por ejemplo. Wow. También la universidad imparte un curso de salsa por un holandés, evidentemente. Pero me he topado con, bueno, las chicas pues bailan muy bien y muchos hombres también bailan muy bien, locales, ¿no? Hombres locales también bailan muy bien. Entonces, por eso mismo, pero sí, también el reggaetón es, a veces no entienden, o sea, ya cuando les dicen, oye, es esto, pues sí, ya dicen, bueno, pero bueno, si bailan. Sí, claro. Sirve al menos para interactuar y para crear un poquito de amistades y así, ¿no?
Y también antes, cuando yo llegué, existía la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos, que justamente la ha creado un mexicano. Y estaba muy bien porque semanalmente había una cena, pues simplemente para interactuar. Y no solamente hispanohablantes, quien quisiera venir y practicar español o lo que fuera. Y a veces había fiestas y demás. Hoy, lamentablemente, ya por el corona o por lo que sea, ya no hay tanta... Bueno, no sé ni siquiera si sigue activa esta asociación, pero era una asociación propia de la universidad y estaba bastante bien. Wow. Oye, hace un momentito dijiste que cuando fuiste a Holanda era la primera vez que salías de México. A mí eso me llama un poco la atención porque justamente me parece que eso puede ser como una experiencia como mucho más, no sé si ruda sea la palabra, pero como que tal vez vas desde cero sin ninguna prejuicio, sin ningún conocimiento previo. ¿Cómo fue encontrarte justamente en tu primera salida del país, llegar a vivir a un nuevo país? Pues fue, digamos que como buen nerdo, ya había investigado muchísimo, pero claro, era teórico todo, ¿no? Hasta que llegas y lo vives es diferente. Para mi buena suerte, donde yo llegué a vivir había un mexicano también. O sea, yo vine a hacer un doctorado, pero en aquel momento solamente pude encontrar, digamos, hospedaje en una casa de estudiantes de intercambio que se llaman aquí de Erasmus. O sea, en su mayoría eran de 20 a 20, no, de 19 a 22 años en su mayoría. O sea, yo tenía en ese momento 27 y tal vez habría 2 de maestría o así. Estaba bien porque, por ejemplo, en mi caso, claro, uno cree que habla inglés cuando está en México, sale. Sí. Sí. Entonces eso me ayudó bastante porque, pues sí, el primer año me la pasé básicamente, o sea, sí hice mis cursos, pero me la pasaba de fiesta también. Entonces eso me ayudó mucho también a interactuar. Y sí hubo un cambio, pero la cuestión era más el idioma, había cosas, por supuesto, que aprender, pero como te digo, hay tanto extranjero acá que entonces eso ayudaba también. Y algo que pasa, muy curioso que pasa, es que aquí, si encuentras a alguien que habla español, es como ya son amigos por defecto casi siempre. ¿Qué invariablemente de esto, qué situación o qué experiencia o qué persona sí te hizo que te encontraras con este choque cultural del que tanto hablamos en este podcast, de darte cuenta de la manera en la que ven la vida, el trabajo, las costumbres o la comida, no lo sé? Claro, bueno, la comida te das cuenta desde que llegas. O sea, la comida en los Países Bajos es malísima. ¿Qué comen? ¿Qué comen? ¿El queso no es buenísimo? Pues sí, pero queso te lo comes en un día, ¿no? O sea, Te no. aburres. Sí. Ellos lo comen todos los días. Por ejemplo, acá solamente tienen una comida fuerte que es a las 6 de la tarde, ya que salen de trabajar, y es a las 6 de la tarde, o sea, temprano. Y en el lunch tienen normalmente, sí, o sea, los holandeses, pues, traen un sándwich, donde el sándwich solo trae una rebanada de queso, de jamón, pero no junto, o sea, o de queso o de jamón. A veces se lo comen con cubierto y tenedor, eso es algo que a mí también me parece muy peculiar. Una sopa, que es una especie de sopa pues de pollo, como la que hacen allá, pero no sé, rara. Y recuerdo que también la primera vez que fui a la cafetería de la universidad había unas ensaladas que eran frijoles con mandarina. O sea, una cosa rarísima para mí. También me di cuenta que la gente toma mucha leche. Y tienen 2 tipos de leche, la leche como la que nosotros tomamos y otra que es como, pues es como espesa. A mí no me gusta, se llama Carmelk, pero supongo que por algo, por eso serán tan altos acá, no sé. Bueno, eso también eso sí fue un super cambio. Yo soy pequeño y aquí el hombre promedio mide 1,84, 1,82. Entonces, Wow. Pues sí. sí. Y bueno, también el modo de trabajo, claro. Yo siempre digo que, ahora que llevo tanto tiempo acá, yo siempre digo que para trabajar como holandés y para vivir como mexicano, porque, o sea, verdaderamente que son eficientes, o sea, no están como yo, supongo que muchos paisanos también, trabajando y abren el Facebook de vez en cuando, así ellos, ¿no? Ellos solo están sus 8 horas. Claro, también la agenda es súper, o sea, y la llevan así. Nosotros en México, por ejemplo, después de trabajar, si te apetece, pues te vas a tomar una cerveza o a comer unos tacos o lo que sea. Y acá a un local no le puedes decir eso porque ya tiene planes y ellos no son tan de ser espontáneos, ¿no? O sea, de que se me antoja esto y vamos a hacerlo. Muchas veces pasaba que con mis colegas les decía, no, pues vamos a cenar, pensando yo hoy o mañana, tal vez. Me decían, bueno, pues en 2 semanas tengo un espacio, tal día, ¿cómo es? Entonces, ese tipo de cosas, claro, ese es un choque cultural. También, pues, algo que es más que sabido de toda la gente del norte de Europa, pero son súper honestos, pero no necesariamente rudos. Es algo que cuando llegas al inicio como mexicano, sí piensas que son rudos, pero no son rudos. Pero para nosotros, en nuestro, pues,
el contexto mexicano, que puede llegar a parecer que son rudos, pero en realidad no son rudos, simplemente te lo dicen. Oye, y cuéntanos un poco acerca de entonces, dado que tienen esta forma de ser y así, que puede ser un poco choqueante al principio, ¿cómo te fue con hacer amigos? ¿Hiciste amigos holandeses o tal cual fue de encontrarte un pool de varios países, varias personas? ¿Cómo fue entablar relaciones ya más cercanas? Pues claro, digamos, el camino más fácil es mantenerte con la gente de la universidad, los nuevos, los extranjeros, porque pues todos, te digo, tienes más o menos la misma vida, al menos en ese sentido, ¿no? De que eres extranjero, llegas a un país donde no hablas el idioma y demás. Pero el problema con hacer amigos de este estilo es que se van, o sea, son amigos que vienen por un rato, eventualmente sí son amigos, pero ya no están donde tú estás, ¿no? Eso es algo complicado. Hacer amigos neerlandeses es complicado en el sentido de que no necesariamente puede haber un clic, aunque quieras, no necesariamente puede haber un clic en la forma de ser. Aquí algo pasa que los neerlandeses son muy amables en primera instancia, pero ya cuando es un poco, digamos, más íntimo, no necesariamente en otro sentido, sino simplemente que una relación más cercana, a veces hay cosas culturales que no se ven en primera instancia, desde cómo trata a las demás personas que están contigo, o el tipo de comida, o los comentarios que a veces son así que no te gustan, o no sé. Es un poco más complicado y ya depende de ti qué tanto quieras invertir de tiempo. Entonces, tengo amigos locales, sí, pero pocos, o sea, los cuento con la mano. Oye, dices que de repente se ha complicado esta cuestión de las relaciones de amistad porque mucha gente va por periodos, ¿no? Son a lo que llamamos de repente amistades circunstanciales. ¿Eso significa entonces que tú sí estás ahí como para proyectar varios años de quedarte allá o quizá ya para siempre o cómo está? Pues ahora no sé, yo ya tenía un plan de regresar, pero digamos que hoy en día no me agradan tanto las circunstancias de allá de nuestro México. Entonces, me estoy esperando otro tiempo hasta que salga algo que a mí me llame la atención y que, bueno, también me convenga, pues me iré. Mientras acá siga la oportunidad, tal vez un tiempo. A ver, siempre va a haber la oportunidad acá. Lo que tienen los Países Bajos y muchos países del primer mundo es que la gente ya no estudia ni ciencias, ni ingenierías, ni nada. Entonces hay un montón de vacantes en estas áreas. Entonces trabajo ahí. ¿Por qué? ¿Qué están estudiando entonces? Pues como la gente ya no se preocupa por, no sé, por el tipo de cosas que nosotros en México, tal vez un trabajo que te dé un buen ingreso, pero además tal vez como el país no está desarrollado, tratando de estudiar algo que sabes que es beneficioso, bueno, que beneficia al país, como las ciencias y esto, pues la gente estudia, pues no sé, artes, historia del arte del siglo XXI, trabajo social, cosas de ese estilo. A ver, no se puede generalizar, pero las estadísticas no mienten, ¿no? Entonces, por eso aquí tantas industrias, estés en el país que estés y tú aplicas, tienes el perfil, ellos te tramitan la visa de trabajo y listo, ya estás acá. Esa es una muy buena noticia para tantos ingenieros de este lado. Sí, sí, justamente un amigo mío que también estudió la maestría allá en México, a través de LinkedIn lo contactaron y ya se viene para acá también. Wow. Entonces, eso a mí también me deja un poquito de duda. Digo, ahí sí, sé que no es tu campo, pero igual te lo pregunto. Claro. ¿Eso significa que las personas que están estudiando más estas cuestiones como de humanidades y artes, hay mucha gente de eso y no hay tantos trabajos de eso? ¿O más Pues bien también se está abriendo el campo en eso? Desconozco, pero hasta lo que yo he visto y también por los grupos de mexicanos que están acá, o sea, sí hay, pero es menos y a veces también, bueno, la paga es menos, a veces no conviene. Entonces, depende. Oportunidades las hay, sí, pero son menores. Okay. Oye, Rodo, a mí me llamó mucho la atención esto que dijiste de, por el momento quizá me voy a esperar un poco más de este lado. Creo que hay algo que ocurre con la gente que hemos salido y estado varios años fuera del país, que de repente tus expectativas van subiendo y ya no es tan fácil, ¿no? ¿Qué deberías encontrar en México para decir, vale la pena y voy de regreso? A mí me gusta la academia, ¿no? Y en eso estoy. De hecho, estaba en la industria, sí me gusta, ganas más, pero tal vez estás más atado, tienes menos libertad, que bueno, que aún así tienes mucha libertad. Pero a mí siempre me ha gustado la academia y yo vine porque quería ser investigador. Entonces, digamos que ya fue más que por necesidad, fue por gusto que yo me regresé a la universidad. Y si yo regresara a México, pues lo que yo quiero es tener estabilidad, digamos, laboral en alguna institución, pero también con una remuneración adecuada. Existen las opciones, de hecho ya la Universidad Iberoamericana básicamente ya me había contratado, pero no hubo fecha de que yo pudiera irme en el momento que ellos lo requerían, entonces no se llegó a ese acuerdo. Yo entiendo que de la investigación, la enseñanza, no te puedes hacer rico de eso, lo cual yo tampoco lo busco, pero tampoco quiero estar, digamos, con una calidad de vida
menos de la que yo quiero, ¿no? Entonces, básicamente es eso, y en las universidades públicas solamente en las grandes es donde se puede, o sea, que haya esto, pero claro, tienes que pasar un proceso, que eso tampoco es tan bonito porque está un poco amañado todos los procesos en las universidades públicas. Eso no es adecuado. Y por otro lado, yo ya me puedo nacionalizar neerlandés. Aquí te piden 5 años, que trabajes 5 años. Aquí el doctorado es un trabajo, entonces como tengo visa de trabajo desde el 2015, ya puedo nacionalizarme. ¿Se podría decir entonces que el proceso para llegar a un buen puesto de investigador ahí donde estás es menos burocrático? Independientemente de lo de las mañas y todo esto que sí sabemos en México que hay, ¿no? Pero sí es una cuestión también de que las universidades grandes en México son ¿no? No, pues fíjate que en realidad el tener conocidos es algo que se necesita en cualquier lado del mundo. O sea, si la gente no te conoce al final del día, hoy en día, si la gente no te conoce y además no necesariamente que seas el mejor en tu campo, pero que seas capaz de atraer recursos hacia la institución, es como puedes obtener un buen puesto. Si meramente te dedicas a la cuestión, digamos, de pura investigación sin que te importe cómo adquirir subsidios para proyectos y demás, entonces es muy difícil y súper competitivo, tanto aquí como en México, porque en México, bueno, hay muchísima gente muy buena y no es necesario salir al extranjero para que hagas un posgrado que tenga impacto. De hecho, en México hay mucha gente que lo ha hecho. Entonces, la competencia también es alta. También existe la burocracia acá, pero digamos que es un tanto más transparente el proceso, a eso me refiero. Oye, Rodo, ¿te has topado de repente con algún tipo de estereotipo? La perspectiva de un neerlandés diga, la gente de cierto país es más capaz, particularmente ellos, o son más así, que de repente eso puede influir por qué tan sencillo accedas a una oportunidad laboral. Sí, acá muchas veces, de hecho, por ejemplo, hoy en día los currículums ya no te los piden así un currículum como el que lo sabemos, o sea, una lista, ¿no? O sea, de dónde estudiaste, tu experiencia y qué has hecho y demás. Muchas veces te piden una descripción y que en la descripción digas qué es lo que has hecho y cuál es tu experiencia. Y tener otro tipo de cualidades, por ejemplo, valen mucho que pongas, por ejemplo, que has participado, no sé, en un taller de baile o que has participado en algo que implique algo que tenga interacción social, porque eso es muy importante. Al final del día, como son países acá donde son tan interculturales, lo que ellos tratan es de encontrar a gente que se pueda adaptar bien, digamos, al medio de trabajo, pero que también pueda mantener una cierta armonía con los colegas de trabajo. Muchas veces traen a españoles, a italianos y a latinoamericanos, justamente por eso, por la tal vez facilidad y la interacción, que eso al final del día es saludable, ¿no? Porque independientemente del trabajo que tengas, tener un ambiente de armonía, un ambiente de cordialidad en el que haya buena interacción y que no te cierres nada más a ciertas cosas, eso lo ven muy importante. Es un plus ahora. Es un plus porque los equipos son internacionales. Eso que nos estás diciendo, la verdad es que nos llama mucho la atención y creo que en los últimos episodios ha salido así como hasta pareciera que es una cosa pensada, pero no. Esta cuestión de que muchas veces vas a algún país y tu título o la experiencia previa no sirve de nada y tienes que empezar de cero. Justo lo decíamos en el episodio de Finlandia y en muchos más. Y ahora que dices esta cuestión de una nueva manera de hacer currículums, claro, eso se debe porque están en esta región, ¿no? Evidentemente Europa, pues interactúas, todos los países son pequeños y la migración es muy alta, ¿no? ¿Crees que eso pudiera funcionar también tal vez en otros lados, en otras culturas, por ejemplo en México, que comiencen de pronto a poner este tipo de cosas? ¿O crees que sí allá, dadas las circunstancias y la manera de manejar todo, sí se sigue requiriendo un CV como mucho más cuadrado? No sé cómo decirlo. Bueno, no quiere decir que esto que comenté sustituya al de la lista, sino más bien es otra página, te llaman la carta de intenciones o algo así. Claro. Oye, Rodo, ¿te ha tocado de repente con esta experiencia y ya los años que llevas allá, de gente en México, amigos, familiares, exparejas, parejas, lo que sea, que te digan, oye, Rodo, pues recíbeme o pídeme o échame la mano para lanzarme para allá? ¿Te ha tocado? De visita, sí, para venir a trabajar. Pues a veces, en particular cuando quieren aplicar a Países Bajos, pues sí me preguntan. Tanto como que yo recomiende, bueno, lo he hecho una vez o 2 veces, pero solamente con gente que, bueno, que sí puedo sostener que lo que dice su currículum verdaderamente es lo que... Pero sí ha habido, claro. Hoy hemos visto también que justamente ya eres, como le llaman ustedes en la academia, lecturer, ¿no? O sea, que das como clases y ese tipo de cosas. ¿Cómo son los alumnos allá? Pues es diferente. Bueno, yo tuve la oportunidad de dar clases allá en México, en varias universidades,
principalmente privadas, pero en particular recuerdo dos, el ITAM y la Universidad Panamericana. Y los estudiantes son más o menos similares a los de allá en ese sentido. En que, por ejemplo, a ti como pues, el que enseña, el instructor, si lo quieres llamar así, te hablan pues al tú por tú, o sea, no existe la figura de autoridad. Autoridad, como, o sea, sí hay autoridad, pero no en el estilo, digamos. No tan formal, ¿no? Exacto. Te hacen las preguntas, tal vez la pregunta que lo hacen no necesariamente es la más respetuosa. Y en particular los alumnos en esta universidad, acá en los Países Bajos, en Groninga, se quejan a veces mucho de que no están conformes. A ver, confían demasiado en ellos, pero a veces también demasiado que de su desempeño no los puede respaldar en ese sentido. Eso es algo que he notado. Y en ese sentido yo creo yo que muchos alumnos mexicanos, si no es que la mayoría, podrían, sin lugar a dudas, darles la vuelta. Oye, Rodo, el momento o los momentos donde más hayas extrañado a México. Pues en las épocas familiares, claro, como todo buen mexicano, lo que más que el país extrañas a la familia, ¿no? Entonces, pues es eso, las fechas especiales, donde recuerdo, a ver, son las memorias que tienes y esas memorias en la mente pues te hacen extrañar que en esa fecha recuerdas que ocurrió eso, aunque algo que también es cierto es que cuando nosotros salimos del país, no sé, nuestra mente a veces piensa que México se queda como lo dejamos, pero también cambia, ¿no? Pues los eventos locales, a veces también un poco la fraternidad o solidaridad que puedes tener, ¿no? De que con esa gente y de un momento a otro pues ya son súper amigos y así, ¿no? Eso no pasa aquí, no necesariamente. Cuando has ido de vacaciones, ¿te ha pasado en algún punto que digas, ya no me hallo en México y me tengo que regresar a mi lugarcito de allá? Sí, claro, pasa. Hay muchas cosas que yo antes no me daba cuenta, por ejemplo, que pensaba o que decía, y ahora que voy sí me doy cuenta. Y tal vez ya no me parecen algunas, tal vez otras más. Por ejemplo, cuando voy me la paso en casa con mi mamá, con mi papá, ahí pongo atención, por ejemplo, cómo cocina mi mamá, porque a veces acá, como todos los que estamos fuera, tratamos de cocinar cosas que ella cocina. Y a veces, por ejemplo, cuando voy a México, bueno, yo tengo la fortuna de que somos una familia, si bien no tengo, nada más tengo 2 hermanos, tengo muchísimos primos y todos vivimos súper cerca. Entonces, cuando voy me la paso también con ellos. No necesariamente convivo con mis amigos de la universidad y demás. Entonces, pues hay que adaptarse, no queda de otra. Oye, ya casi nos estamos acercando al final, Rodo, pero yo sí quisiera preguntarte, cuando explicabas al principio de la entrevista lo que hace un especialista como tú en términos de control, y con estos detalles que has mencionado de nuestro país, de nuestro México, que pues quizá lo que menos tienes control, desde tu perspectiva, lo que sabes hacer, ¿cómo lo aplicarías para que México fuera un país distinto? No un país ni como Países Bajos, ni como Canadá, ni como Finlandia, pero sí un país que pueda aspirar y que pueda ofrecer a los mexicanos más cosas. Pues necesita, bueno, si estuviera en mis manos, claro, necesita líderes que crean, bueno, primero que entiendan en el momento que estamos. Tampoco tenemos por qué empezar desde cero. Si ya existen ejemplos claros de desarrollo, bien puedes tomar, pues si no como la referencia absoluta, pero sí como una referencia de tantas para poder iniciar y ir un camino hacia los países, por ejemplo, progresistas en el aspecto tecnológico. Pues yo creo que hace falta gente que esté liderando el país, que crea pues, en cuestiones de ciencia, de tecnología, de derechos humanos verdaderos y no fingidos, gente que entienda que pues todo cambia, gente que también crea que la educación es una herramienta. Casi todas las universidades que están en el top de los rankings, todas están en Estados Unidos. Y es un país que invierte un montón de dinero en la educación porque sabe que al final del día es eso. Entonces necesitamos, como país necesitamos líderes eso, que crean en la educación, que crean en la ciencia, que crean en respetar a los derechos humanos, respetar las opiniones y que se olviden pues sí del pasado, ¿no? O sea, gente que crea en nosotros mismos también, en nuestros Claro, talentos y todo esto. claro, pero también se tienen que motivar los talentos, o sea, se tiene que sembrar. Algo aquí que si tú lees bueno, yo estando acá también me he involucrado a veces un poco en leer de la historia de acá de los Países Bajos, y un momento clave fue cuando los protestantes de ese momento dejaron de seguir a los protestantes tradicionales, hasta radicales, y se movieron al calvinismo, al luterismo,
Y a pesar de que eran pues religiosos y siguen siendo religiosos algunos, la visión o la base de su educación y de su estructura como sociedad está basada en ciertas premisas, y una de esas premisas es eso, creer en la ciencia, el desarrollo tecnológico, sí, que la gente se pueda expresar y que no tenga miedo a hacer. Es claro, también si lees en la historia, cuando a Galileo lo tenían encerrado en Italia, cuando él ya se iba a morir, le dio a su discípulo o su aprendiz que llevara a los Países Bajos lo que él tenía, donde mostraba que bueno, la Tierra no era el centro del sistema solar, y se lo dio a un holandés muy famoso que se llamaba Christian Huygens, pero precisamente por eso, por la libertad de pensamiento. Es eso básicamente. Y bueno, entonces lo último sería, dado que también justamente tú estás en contacto con discípulos y demás, ¿qué es lo más importante para ti que se lleven ellos de ti, no sé si de México por ahí, porque tu experiencia también está en México? ¿Qué es lo más importante para ti que se lleven ellos? Es una pregunta complicada porque justamente ahora en este, digamos, nuevo puesto que tengo, antes me formé, digamos, en la cuestión científica y demás, y ahora en el puesto que estoy, pues tengo que formarme también como docente. Aquí, para que alguien dé clases, no es como en México que existen las escuelas normales, se dedican básicamente a la cuestión de pedagogía, tal vez aprender un poco de cierto tema. Aquí primero te vuelves especialista en lo que estudiaste, o sea, si vas a dictar matemáticas, pues estudias matemáticas, si vas a dictar comunicaciones, pues estudias eso. Y ya, si verdaderamente tu interés es eso, dedicarte a la docencia, bueno, pues entonces ahora sí, certifícate como docente. Entonces ahora yo estoy siguiendo una certificación justamente de eso, y eso que me acabas de preguntar es básicamente el meollo del asunto de qué es lo que, o sea, cómo quieres dar clases, ¿no? Pero bueno, yo lo que yo trato de hacer, independientemente de la cuestión técnica, que es muy técnica, pues simplemente lo que trato es que ni siquiera que se vuelvan especialistas, lo que yo simplemente quiero que obtengan la esencia, que vean que sirve, que puede ser divertido hasta cierto punto, porque bueno, doy cursos muy especializados, son de maestría. De hecho, en mi primer clase siempre muestro el telescopio, el gran telescopio milimétrico que está en el Pico de Orizaba, y algunas otras cosas que en México hay que de mi tema pues son importantes y vale la pena mencionarlas. Entonces sí, digo, sí estoy en los Países Bajos, pero bueno, ya lo dijo la canción, ¿no? México en la piel, entonces eso. Y yo como docente, pues mi objetivo es darle estructura a la vida del estudiante desde el punto de vista académico. ¿Algo más que quieras agregar, Rodó? Bueno, yo quiero regresar a México, que ojalá, no sé, no más de 5 años, pero no sé, ese es mi plan, pero pues uno nunca sabe, ¿no? Exactamente. A mí me parece sumamente valioso también la cuestión que hayas dicho, pues si trabajé en la industria y hasta económicamente te puede ir mejor, pero me gusta más la academia. Creo que muchas veces cuando estamos en la secundaria o en la preparatoria, no se me ocurre, tengo recuerdos de eso, diciendo, ay, ya acabó de maestro y lo demeritamos, ¿no? Y en realidad me parece una misión que es tal vez mucho más valiosa, porque en una empresa, pues sí, trabajas para los intereses de la empresa y probablemente sí avances tecnológicos en tu campo, ¿no? Pero si estás tú creando y formando a los que en el futuro van a dar esos avances, bueno, me parece algo sumamente valioso, claro. Independientemente monetario, ¿no? Claro. De hecho, mi puesto es, digamos, mi puesto es 70% de investigación y 30% de enseñanza, o sea, solamente un poquito doy clase. Wow. Pero sí, si no compartes lo que estás desarrollando, aprendiendo, lo que sea, pues tiene poco valor, además del valor material que pueda generar. Pero un último punto, acá bueno, ya es común en muchos países, también en Estados Unidos y aquí en Europa, que puedes trabajar, por ejemplo, no sé, 2 o 3 días en la universidad y el resto en una empresa, donde tu investigación está ligada a la industria. Y de hecho ese es mi plan, porque a mí me gusta mucho la cuestión de la academia y demás, pero al final del día es bueno que lo que haces siempre lo puedes referenciar hacia algo que se puede palpar. Claro. Nada más. En México, la gente a veces llega a dominar las teorías hasta mejor que aquí, eso sin lugar a duda. Yo aquí he conocido a mucha gente que en México he encontrado mejores, pero lo que pasa en México es que usamos lo que ya desarrollaron otros, y aquí algo que apenas están desarrollando ya lo están poniendo en los cursos y demás. Entonces, esa es la innovación, pues sí, hay que innovar, ese es el asunto. La verdad es que nos encantan estas historias de mexicanos que no solamente buscan cosas para ellos, sino que su objetivo es hacer que la gente siga avanzando, que la gente siga creciendo y que al final de cuentas hagan una verdadera diferencia. Y no solo una diferencia en Países Bajos o en México, sino es tener como una visión mucho más amplia de la situación y concebirte como un ciudadano del mundo. Eso me gustó, ciudadano del mundo.
Nos escuchamos la próxima ocasión. Bye bye. We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. Entra a WeTheMexicans.com.